Ok, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? Bueno, sean todos bienvenidos a este encuentro semanal con el Santo Querer de Dios. Como siempre, nos vamos a encomendar a la asistencia de nuestros ángeles para que el Espíritu del Señor nos asista en este compartir. Igualmente vamos a recurrir a Mamá María para que nos asista también cubriéndonos con su manto azul y sobre todo podamos cumplir todo lo que la divina voluntad quiera para cada uno de nosotros en este día, para darle toda la gloria. ¿Alguien desea empezar con la oración de los santos ángeles? ¿No? Si quieres, yo, Philip, Ok, Rosita, y con el Ave María la Virgen también te escuchamos. venid santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarret, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a empezar refrescando nuestra memoria un poquito con un resumen introductorio, a fin de que miremos este proceso de maduración de Luisa, donde desde el vacío de su nada va a ser purificada, triturada, vaciada de todo aquello que no le pertenece a Dios y aprenda a estar siempre con esa mirada fija arriba, con esa mirada en Dios. Entonces, recordando un poco, este escrito tiene como cerca de 40 a 30 y tantos párrafos, es decir, un poco largo. Vamos a intentar terminar hoy día. Este escrito comienza desde los párrafos 103 y 104. En estos párrafos Jesús va a introducir a Luisa en ese misterio de alma víctima ante la divina justicia. Le va a revelar el estado de la humanidad caótico, que está ciega por el veneno de la soberbia. Va a venir a Jesús a sufrir en ella, a enseñar cómo es esta unión. Y Jesús sufre en ella, Luisa, todo lo que le hacen sufrí en ella todo lo que le hacen los hombres justamente. Y Jesús acá la va a entregar al cuidado, a la asistencia de la Virgen María para que sea su apoyo y su soporte. Después en los párrafos del 105 y 106 Jesús la va a llevar a mirar el amplio campo donde ella tiene que trabajar, digamos, en el oficio de alma víctima, en donde ella va a tener que girar. Acá vimos lo de los ejes, el eje vertical, que es la mirada hacia arriba, para corresponder al creador, y la mirada hacia abajo, que es el presente, para derramar misericordia. Después el eje horizontal, que es lo que va a formar la cruz. Aquí es el amor hecho caridad, la mirada atrás para reparar el pasado, nuestra historia pasada de las criaturas, y la mirada adelante, que es el futuro, para sembrar esas semillas de vida divina. Finalmente, acá es donde vamos a comprender esta facultad de la atención que es tan importante a lo largo de toda esta formación. La atención, como nos enseñan los escritos, es el ojo del alma para conocer y poseer esos dones divinos que Dios nos quiere dar. Después en el párrafo 107, que fue un párrafo muy interesante, acá Luisa va a experimentar el aniquilamiento total. Ella aquí se siente como un gusanito, como un puntito. Y al estar vacía de esta autosuficiencia
¿sí? O sea, va a originar que se desate pues la rabia de los demonios y va a tener unas peleas constantes y Luisa va a ir venciendo mediante la resignación. Entonces la resignación es esa virtud que va a actuar en nosotros como un aceite que va a ir curando nuestras heridas, pero a la vez va a ir también simultáneamente aliviando las llagas de Jesús. Después hemos visto los párrafos del 108 al 112 donde aquí Jesús le pide su consentimiento, siempre va a pedir el consentimiento de la criatura para participarle sus penas mediante la corona de espinas. ¿Y por qué es importante la cabeza? Esta parte del cuerpo de Cristo tuvo una pasión muy especial, sobre todo en la cabeza, porque representa pues el centro del régimen, el comando de todo el grupo, de todo el cuerpo y las tres potencias del alma, aquí, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Las pinchaduras que va a sufrir Luz, Luisa de las espinas, que van a ir haciendo, van a ir destruyendo esos muros de separación que la voluntad humana construyó en estas vías, tanto en las potencias como en los sentidos. También acá Luisa en estos párrafos va a experimentar ese cierre físico de la boca para no comer alimento, no tomar alimento varios días. La va a volver a reabrir, sí, después de varios días, pero esto como un signo de que cierra el alimento para purificarse la vía de la palabra, ¿no? Y luego que cuando regresa a su estado normal, después de haber estado experimentando esa inamovilidad, esa petrificación, la familia ya se da cuenta de este estado y, bueno, comienza pues a emitir juicios, ¿no? Por ejemplo, el ayuno que ella tenía, que no podía comer, no era porque no podía comer, estaba pasando un estado místico especial, pero ellos lo calificaban como un capricho. Luisa quiere resentirse porque no le entiendan, pero Jesús le prohíbe justamente eso para evitar perder la paz. Entonces ya se comienza a dar cuenta la familia que es algo no muy natural y esto le comienza a avergonzar a Luisa. Entonces Jesús hace en una de estas visiones, mientras Luisa cae en estos éxtasis, Jesús le hace ver la visión de sí mismo donde es pisoteado por sus enemigos. Entonces Luisa interviene en esta visión y quiere ella recibir los golpes en lugar de Jesús. Y ahí por primera vez va a comenzar a experimentar ese gozo de darle alivio a Jesús, darle esa tregua para que sea ella la que sufre y no él. Aquí Jesús nos va a enseñar el diagnóstico de la ceguera del mundo, que tenemos Bueno, los ojos solo fijos en el fango de la tierra, llegando a despreciar todo lo divino, ¿no? Después vamos a continuar con los párrafos de 115 al 124, donde la familia, ante esta situación de Luisa de estar inamovible, llaman a los médicos. Los médicos vienen y este misterio es un problema nervioso. Entonces, ante esto, Jesús le exige a Luisa la ceguera, cerrar los ojos ante las criaturas y quedarse como muerta entre sus brazos para dejar que la gracia siga actuando libremente en ella. Luisa en estos párrafos nos cuenta que quedó petrificada por 10 días en cama y esto reflejaba pues a Jesús crucificado inmóvil en el Calvario. Aquí también es importante en estos párrafos porque aparece por primera vez la actuación del confesor, el sacerdote, que mediante el precepto de la obediencia va a ir cada vez desclavando a Luis en cada oportunidad de esa inamovilidad, de ese letargo. Esto Jesús nos revela que este es un decreto de su divinidad, que viene a ser el mismo reflejo que él vivió en la experiencia cuando estuvo crucificado. Tuvo a San Juan Bautista, en ese momento ya había sido ordenado obispo, sacerdote obispo, en la última cena, que lo asistió y lo ofreció como alma víctima cuando él estuvo en la cruz. Finalmente estaban los párrafos 125 al 137. Los sacerdotes también comienzan a inquietarse, comienzan a emitir juicios, la llaman a Luisa hasta como Jesús, que está endemoniada cuando entra en estos estados.
y en una ocasión la dejan a Luisa petrificada hasta por 18 días. Esos 18 días Luisa estuvo sin beber, sin comer nada de alimento. Entonces, ante una epidemia del cólera que se presenta en la ciudad de Luisa, en Corato, Luisa ahí sí da un salto perfecto de caridad. Ella recién se ofrece a sufrir continuamente como un pararrayos diario entre la justicia y el mundo a cambio de que Jesús salve a su ciudad y pueda apaciguarse y eliminarse este flagelo, ¿no? Esta epidemia. Aquí Luisa sufre 3 días petrificada reparando las potencias del alma y con este sacrificio que ella aceptó sí, por su ciudad, se logra extinguir por completo el cólera. Y aquí nos quedamos la semana pasada. Dejamos a una Luisa convertida en una verdadera heroína de la caridad que acaba de salvar a su ciudad de esta epidemia del cólera. Sin embargo, la voluntad humana todavía tiene ciertos pequeños hilos de apego de los cuales hay que purificarse. Entonces, hoy día vamos a continuar con el párrafo 138, donde veremos cómo Jesús le va a quitar a Luisa sus apoyos humanos mediante los sacerdotes, para que solo ponga la confianza en Él. Conoceremos entonces también las enseñanzas de Jesús, donde le repite a Luisa ese mismo mandato imperativo que Yahvé dio a Josué cuando tuvo que conquistar la tierra prometida. Entonces, vamos a empezar con este párrafo, con Luisa ya entrando en la recta final, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el párrafo 138, que es lo que nos toca meditar? Luisa nos relata que después de esto, de todas estas experiencias que había vivido, me vino otra mortificación y fue la de tener que cambiar de confesor, porque siendo él religioso fue llamado al convento. Entonces, hasta ese momento Luisa había tenido un confesor que era muy bueno, muy santo, decía. Y justo después de la epidemia del cólera, la naturaleza en Luisa es probada en un área muy sensible, esa área de la estabilidad espiritual. Entonces acá ya no tiene al confesor, acá la mortificación que ella siente no es un castigo, sino es el modo de la divina voluntad. Sigue trabajando en la humanidad de Luisa, a fin de que no eche raíces en los consuelos de la tierra. Ella sigue diciendo, esto fue doloroso para mí no porque estuviera apegada al confesor, sino por la necesidad que ella tenía. Lisa entonces analiza la situación con su inteligencia y ella dice que no sufre por ese apego sentimental humano de ya no tener al confesor que siempre tuvo, sino porque ella sabe perfectamente que cuando entra en esos estados, ella necesita la presencia de un confesor que la libere y que sin un sacerdote que la libere mediante la obediencia, ella va a quedar en ese estado por un X tiempo. Entonces, la mente de Luisa comienza a llenarse de incertidumbre ante este cambio de confesor. Entonces, vamos a pasar al párrafo 139. ¿Qué trata este párrafo? Este párrafo en lo personal para mí es una de las tantas cátedras que nos da Jesús referente a esta conquista del don del divino querer que nos quiere dar. Me hizo recordar a un pasaje bíblico en el libro de Josué en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas ya estaban a punto de ingresar a la tierra prometida. Moisés, el gran líder que los había llevado hasta ese momento, el intercesor y el confesor del pueblo, ya había muerto en el desierto. Y el encargo de Yahvé de conducir al pueblo a la tierra prometida pasa a Josué. Josué, al igual que Luisa, lo que meditamos de Luisa en el párrafo 105, el Señor les va a enseñar ese gran campo, esa inmensa tierra que van a tener que conquistar. En el caso de Josué, él va a tener que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel.
es la tierra física, es la tierra prometida en el físico. En el caso de Luisa es cruzar también el desierto, pero ¿qué desierto? El desierto de la humanidad, de la voluntad humana. Entonces, ¿para qué? Para conquistar el reino, ¿no? Para ese don, el don de su divina voluntad. Entonces, la naturaleza de ambos personajes les harán sentir al principio esa necesidad sensible de tener acostado junto a ellos a esa figura, al líder que siempre los ha acompañado. Por favor, apaguemos los audios. Ya. Tener al líder que siempre los ha acompañado en esta travesía, en este camino. Pero que en el caso de Josué, Moisés ya había muerto. En el caso de Luisa, el confesor bueno que tenía siempre había sido llamado al convento y ya no lo tiene. Entonces Luisa va a sentir la misma aflicción de Josué, esa incertidumbre, ese cierto temor de estar sola, ¿no? Luisa lo experimenta porque sabe que ella va a quedar en ese estado de inmovilidad si es que no tiene al confesor que la vaya sacando cada vez que ella entra en este estado. En este párrafo vemos pues entonces la pena, la aflicción que ella siente. ¿Qué nos manifiesta Luisa? A ver, en este párrafo vamos a empezar. ¿Qué le dice el Señor frente a esta incertidumbre de Luisa? El Señor le dice, no te afliges por esto, yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Entonces Jesús comienza desarmando esa preocupación de Luisa, esa pena que ya no tiene al confesor. Le recuerda su soberanía. Le recuerda su soberanía, que todo está bajo el control completo de Él. Le recuerda que su mirada siempre tiene que estar arriba, anclada en Dios. Le sigue diciendo que el corazón de los hombres, incluido el corazón de los sacerdotes que le asisten, siempre está bajo el control, el dominio del fiat. En otras palabras, respecto a los sacerdotes, Dios va a poner y quitar a los sacerdotes de la vida de Luisa de la manera que sea necesario para salvaguardar siempre su obra. Entonces Jesús continúa diciendo, si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti, así haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Jesús destruye el apego de Luisa a ese instrumento visible. Le explica que la gracia que ella recibía a través del confesor no le pertenece al confesor. El sacerdote viene a ser solamente un canal, el medio, por el cual el agua viva, la gracia, pasa por este canal, pero que todo eso viene de la divinidad. Entonces Jesús aquí le quita el temor a Luisa que ella siente, demostrando que su voluntad, el sol de su divino querer, es el que siempre la sostiene y la sostendrá, y que Él va a ir cambiando el canal humano, se va a ir cambiando de sacerdotes mientras se requiera, pero que ellos, esa gracia que ella recibe a través de este instrumento, sea cual fuese, siempre va a ser lo mismo, la misma fuerza divina y los mismos bienes divinos que ella va a recibir de su potencia creadora. En las siguientes líneas, entonces dichas por Jesús, vamos a entrar en este corazón de la cátedra, lo que le enseña Jesús a Luisa. ¿Qué le dice? Le dice, amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en la otra, acá qué le está diciendo Jesús a Luisa. Acá Jesús le repite a Luisa lo mismo que le dijo Yahvé a Josué minutos antes, un poco antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice el Señor a Yahvé, a Josué? Él le da esta instrucción bien importante, prestemos atención.
Yahvé le dice a Josué, él estaba solo, ya no estaba con Moisés y estaba entrando a esa tierra prometida. Le dice, sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, le dijo Yahvé a José, o sea, no te apartes de mi ley, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Entonces, mirar a esos costados, mirar a la derecha y a la izquierda, es lo que siempre va a ser un tanto perjudicial para nosotras, para las potencias de nuestra alma. Si miramos a la derecha, vemos que las potencias es atar la inteligencia a los cuidados y a las seguridades que nos dan las personas. Por ejemplo, en este caso de Lisa, era el confesor. Si miramos a la izquierda, significa tener la memoria llena de cosas de la tierra. La batalla, los juicios de la familia, los sacerdotes que ya también comenzaron a emitir alguna opinión sobre el estado de Luisa, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces cuando se mira? Que a la izquierda, sobre todo cuando miramos y nos pegamos a los datos de la realidad que nos rodea, vamos absorbiendo esa información. Y entonces cuando lo registramos en nuestra mente se llena de humo y la voluntad se va desestabilizando, provocando ¿qué? El tropiezo. Entonces, no se puede poseer la tierra prometida, en este caso el reino de la divina voluntad, si la mirada no está fija en Dios. Si la mirada se posa en lo externo, en las criaturas, es el inicio de la ceguera. Es permitir que estas ideas que nos vienen de lo que estamos rodeadas en la tierra entren en el giro de nuestras miradas y nos desvíen. Entonces, si nos percatamos acá en esto que le dijo Yahvé, en este con tono imperativo y reiterativo, le dijo Josué 2 veces el mismo párrafo. La misma expresión, sé fuerte y valiente. Y la segunda vez le dijo, basta que seas muy fuerte y valiente. Entonces acá el tono de la voz de Yahvé con Josué no es una sugerencia pasiva. Ah, no, tú tienes que ser fuerte y valiente. No, fue un mandato imperativo, un tono imperativo, urgente y reiterativo. ¿Qué hace Yahvé? Con este tono de voz golpea la conciencia, golpea las potencias de Josué, repitiéndole la misma orden de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque sabe que la mente humana, ante una conquista o ante un desierto que tiene que por atravesar o ante un enemigo que tiene que derribar, tiende a titubear. Entonces, en la primera vez que Yahvé le dijo a Josué, fue un tono imperativo, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque tú vas a dar a este pueblo en posesión un país que yo ya determiné, una tierra prometida que brota leche y miel. Aquí la palabra de Dios es una palabra imperativa, pero de aliento. Le muestra a Josué el final de esta peregrinación. Va a conquistar la tierra prometida. Acá el sentido de esta expresión de Yahvé es un sentido de motivación. La segunda vez que le dice, sé fuerte, basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir la ley, o sea, no te apartes de mi ley, ni a la Escuchamos. derecha ni a la izquierda. Pereza. Por favor, apaguemos los audios. No te apartes de mi ley. Aquí es el tono de Yahvé, se vuelve, también es imperativo, pero es urgente y llama a la criatura a cumplir lo que le está pidiendo. En otras palabras, la primera vez que Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, es porque es una condición. ¿Para qué? Para que conquistes esa tierra prometida. Y la segunda vez, cuando reitera esto de que sea fuerte y valiente, va más allá. Condiciona la voluntad al cumplimiento exacto de la ley. Es decir, que
no se aparte ni un milímetro de su ley, ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras, que no mire a la criatura, que no mire al fango de la tierra para que tenga éxito en esta conquista. De lo contrario que va a venir, el fracaso. Entonces sigue diciendo Jesús a Luisa respecto a las criaturas, si es que ella va a tener la mirada fija en las criaturas, y no la mantengas fija en mí, dice el Señor, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando. Lo mismo que le dijo a Josué, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, la mirada clavada en mí. Si Josué hubiese desviado su mirada hacia los gigantes de Canaán, porque cuando entró se encontró con esos gigantes, entonces el pánico habría paralizado a Josué y a todo el pueblo. Entonces Jesús, ¿qué le revela a Luis acá? Que no mantener la mirada fija va a originar el tropiezo constante en la voluntad humana. El alma pierde la agilidad de volar como esa mariposa y va a quedarse arrastrando pesadamente en el fango de la tierra. Va a estar encorvada, va a estar atrapada en las dudas y en las consideraciones humanas. Continúa Jesús diciéndole, referente a este tropezar, ¿no? Y no podrás seguir el influjo de la gracia. El influjo de la gracia es ese amor continuo que Dios da, es esa gracia continua, es ese nuevo amor que da Dios a la criatura cada vez que ésta le corresponde en modo divino. Entonces, cuando miramos a los costados, a la derecha y a la izquierda, es como si la criatura estuviera levantando un muro, una barrera entre la corriente que viene del cielo a la tierra. Entonces, para que ese sol divino divinice, uniforme el alma conforme a Dios, ésta debe permanecer como un cristal enfocada en Dios. La distracción es lo que interrumpe esa transmisión de la vida de gracia. Y Jesús, ¿cómo termina? Dice este párrafo. Es importante. Por eso quiero, dice el Señor, que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti. Mires con indiferencia todo lo que suceda a tu alrededor, estando toda atenta solamente a mí. Yahvé le exigió a Josué, sé fuerte y valiente para que puedas tener éxito en esta empresa. Jesús le traduce a Luisa esa misma fortaleza milenaria que Dios dio en el Antiguo Testamento a Josué bajo la regla de oro del reino de la tierra. ¿Cuál es? La indiferencia. Ese quiero que le dice Jesús a Luisa, quiero que con santa indiferencia mires, ¿no? Significa que el alma clausure las vías de comunicación con las criaturas. Ella debe de mirar, pasar los acontecimientos del mundo, los cambios, lo que suceda, con completo desapego. El único deber de Luisa es activar su atención, ese ojo de la atención, tener toda la mirada atenta, clavada en Dios. Cuando la atención, la inteligencia, la memoria, la voluntad se unifiquen y se pongan en orden a Dios, la posesión del reino en la tierra entonces quedará plenamente asegurada en su vigor, en todo su vigor, como lo fue al principio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al aplicar la palabra de Jesús en Luisa, el corazón de Luisa se va a fortalecer, se fortalece y supera ese desapego del confesor. Ella estaba apegada, recuerdo. Su confesor se había ido, la había dejado sola e iba a venir un nuevo confesor. Entonces Luisa, ¿qué nos dice? Después de estas palabras, de este aliento que le da Jesús y que le explica, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Entonces, acá es la potencia de la palabra de Jesús. Al fijar Luisa su mirada en Dios y retirar esa mirada de la derecha y de la izquierda, el depósito de su mente se vacía de esa ansiedad del cambio. Entonces,
regrese en ella esa fuerza, esa fortaleza divina. La criatura comprueba que cuando se apoya exclusivamente en el Dios, en la fuente de todos los bienes, los cambios de la tierra ya no tienen el poder de hacerla tambalear. Y dice Luisa, sigue diciendo, sea siempre bendito el Señor que se sirve de estos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios para nuestro mayor bien y para su gloria. Entonces, Luisa hace aquí una profesión de fe. Para la lógica humana, que te quiten el confesor que te entiende en medio de una persecución de la iglesia, etcétera, etcétera, es terrible. Pero en la divina voluntad Dios usa estas aparentes situaciones para un bien mayor. Entonces, el cambio del confesor no fue una desgracia, no, fue la llave perfecta para destrabar el secreto de su alma, o sea, para que Luisa comience a abrirse y a manifestar a su confesor y por ende al mundo esta, estas vivencias que ella estaba experimentando. Y así sucedió, dice Luisa, que comencé a abrirle a él, al nuevo confesor, mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada. A pesar de llevar algunos años sufriendo estas experiencias, la corona de espinas, los ataques por los demonios, Luisa no había revelado nada de lo que veía, de lo que experimentaba a nadie. Había guardado completo silencio para cualquier criatura. Pero con el nuevo confesor, ese muro que ella había levantado comienza finalmente a caer y ahí recién va a entrar la dirección espiritual, como quería Jesús. Luisa Díaz dice, era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas que me era más fácil decir los más feos pecados que decir lo que ella estaba viviendo. Esta es la crudeza de la batalla interna. Para la naturaleza humana, confesar que veía a Jesucristo a Luisa le generaba una vergüenza, una humillación, superior a la de confesar una falta grave. Ella tenía el temor a la soberbia de ser juzgada como alguien que quería pasar por santa. No, sigue diciendo, ¿de dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no. Por parte mía tampoco. Yo creo que fue una permisión, algo que el Señor lo permitió. Y así fue. El Señor permite esto. Entonces, ella, Luisa, analiza. El confesor anterior era santo, dulce, y ella tenía toda la voluntad. Y ella no hablaba con el confesor, ella estaba imposibilitada. Pero con gran sabiduría, Dios permite este cambio. Entonces, aquí es donde Luisa recién comienza a manifestar estas experiencias. ¿Y por qué sucede así? Porque con el antiguo confesor, Luisa todavía era una niña, estaba madurando en la fe. Entonces vemos que Dios controla el tiempo exacto en que los secretos del cielo deben de salir a la luz. Solo cuando ya Luisa maduró, mediante el sufrimiento que tuvo durante 18 días, esa caridad heroica que ella tuvo para eliminar el cólera de su ciudad, Jesús ahí le dio la fuerza para abrir todo eso que ella vivía en su interior, para recién manifestárselo a quién, a la iglesia, por medio de quién, de un confesor. Y seguimos pasando al párrafo 141. ¿Qué pasa aquí? Es de una gran importancia este párrafo. ¿De qué trata? A ver, Luisa dice, entonces empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que Él me decía y cuando yo no lo hacía. El Señor me reprendía severamente y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, Él no vendría más. Este es un ultimátum de ese quiero de Jesús, del párrafo que vimos anteriormente. Jesús como que introduce una condición, ¿no? Su ausencia. ¿Por qué suena tan fuerte? ¿Por qué hay esta posición de Jesús así, determinante? Porque Jesús no quiere que el reino de la divina voluntad sea algo oculto, una devoción oculta, algo muy oculto, o un misticismo personal, no. Él exige que esta verdad pase al mundo, pero por el filtro de la iglesia.
Y esa privación de la presencia de Jesús para Luisa era la pena más amarga, ante la cual ella dice, todas las demás penas no parecen más que hilos de paja. Por favor. Su inteligencia y su memoria quedan alineadas bajo un único temor, perder a su amado, perder a Jesús. Sigue diciendo Luisa. Por parte del confesor también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío. Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia. Entonces el nuevo confesor activa eso, activa toda la potencia que tiene el sacramento del orden. Usa el precepto de la obediencia. Este mandato es la herramienta que va a utilizar, que va a terminar de demoler esos muros que Luis había construido para mantener todo esto en secreto por pudor humano. En la divina voluntad, la obediencia al sacerdote es la vía segura que pone en movimiento nuestras potencias a tenerlas en orden a Dios. Es la obediencia. Sigue diciendo Luisa. Y luego me ponía delante el temor de que pudiese venir, vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma. El confesor le da un diagnóstico. Eh, el místico que se guarda sus visiones corre el riesgo de caer en el humo de la soberbia, fabricando un ídolo de sí mismo y viviendo para sí mismo. Es lo que pasa. Por eso es importantísimo cuando interviene la iglesia a través del confesor de un guía. Entonces, manifestar el interior de lo que sucede en un alma al sacerdote es el acto de humildad que va a desinflar ese orgullo, esa posibilidad de soberbia, de orgullo, y va a garantizar que el alma camine en la verdad que es lo que salvaguarda la iglesia. Sigue diciendo Luisa, y que el Señor no permita jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Dios va a proteger al confesor, no por las virtudes personales del sacerdote, no, sino por la obediencia del alma a quien dirige. Cuando la criatura se somete dócilmente a la iglesia, entonces el Espíritu Santo asume la dirección directa de ella por la boca del ministro, por la boca del sacerdote, para guiar con seguridad esta revelación, lo que quiera dar la iglesia, y va a impedir que el demonio meta su cola, obviamente. Y sigue diciendo Luisa, así Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. ¿Qué significa esto? Jesús y el confesor actúan al unísono, como un bloque, actúan al mismo tiempo en la misma dirección. El cielo y la iglesia, el cielo y la iglesia en la tierra se fusionan. ¿Dónde? En el centro de la cruz. ¿Para qué? Para forzar a Luisa a que manifieste y escriba todo lo que le estaba viviendo en este reino. Luisa no habla, la doctrina de la divina voluntad se queda. Si Luisa no habla, esta esta revelación de la divina voluntad se va a quedar sepultada. Entonces, el acuerdo entre Jesús y el confesor de hacerla hablar a Luisa va a ser el motor que va a poner en marcha esta revelación a toda la humanidad. Luisa sigue diciendo, esto no lo hacía el confesor anterior. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios. El confesor anterior era un santo, pero su dirección se limitaba al modo redención tradicional. Se enfocaba que ella soportara la cruz con resignación, con paciencia, y que aceptando todo eso que le desagradaba de las criaturas. Esto era una dirección excelente para cuando Luisa era todavía aún niña en el camino de la cruz, pero el nuevo confesor va a ir más allá de la paciencia. Él va a exigir que se desentrañe, que ya todo se conozca de este misterio. Entonces, Dios cambia el instrumento, o sea, el confesor, para pasar de la etapa de un simple sufrir con paciencia
a la etapa de conocer y manifestar lo que hace la vida divina, la divina voluntad en el alma. Y aquí vamos a pasar a los párrafos 142, 43 y 44. El 142, ¿de qué trata? ¿Qué dice Luisa? Ay, perdón. Pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Esto le dijo el confesor. Este es el sometimiento absoluto. El confesor introduce una regla que estremece. Jesús debe esperar el permiso del sacerdote antes de hacer sufrir a su alma víctima. Entonces, si Jesús viene y le propone la cruz a Luisa, el sufrimiento, ella tiene que decirle algo así como, Señor, déjame primero pedirle al confesor la obediencia. Jesús acepta con gozo esta restricción, porque ama tanto la virtud de la obediencia que prefiere atar su omnipotencia a la palabra del sacerdote, con tal de ver a la criatura perfectamente sumida a la obediencia de la iglesia. Y entonces, ¿qué le dice el Señor en el párrafo 143? Hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber qué pesados flagelos haré caer sobre los hombres. Jesús le, le hace mirar la realidad del presente y del futuro, para que contemple el desorden universal del pecado. Cuando las ofensas saturan ese platillo de la divina justicia, entonces la justicia va a reclamar sus derechos de orden y equilibrio. ¿Mediante qué? Mediante el castigo, mediante los flagelos. No se trata de que Dios se enoje y decida enviar un flagelo porque se enojó, no, sino que es el desborde inevitable de una balanza que ha perdido el equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a entender este tema? Imaginemos a una balanza con dos platillos. Si tú saturas el platillo con iniquidades y dejas el otro platillo vacío de reparación, la balanza, por su propia naturaleza, por el mismo peso, se va a inclinar a un lado. Tiene que inclinarse. El castigo es el efecto de esta inclinación. Ese es el resultado de esta inclinación. Entonces, a mayor acumulación de ofensas, mayor es la presión de la divina justicia para ordenar, reordenar y equilibrar esto en la creación. Pero como Dios sabe que el pecado del mundo daría como resultado la destrucción total de la humanidad, ¿qué hace Jesús? Introduce al alma víctima, introduce a Luisa como contrapeso del valor infinito en el platillo vacío de la reparación. Entonces, ¿qué hace el alma víctima? El alma víctima, al ofrecer sus mortificaciones, sus penas, las situaciones de cada día o cada acto que hace, y derramar el mar de la sangre de Jesús, entonces el alma víctima altera el resultado, llena el platillo de la reparación, estabiliza la balanza y va a forzar a la divina justicia a detener lo que quiera enviar, permitiendo entonces ahora que sea el mar de la misericordia el que cubra a la criatura. Sigue diciendo el Señor, yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde deban ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicia. Miren esta queja de Jesús. Dios creó el cuerpo y las potencias del hombre para ser un santuario, un palacio, donde la Trinidad pudiera habitar y gozar. Pero ¿qué pasó? El ser humano usó sus sentidos, su voluntad, sus potencias para corromperse, transformando este templo santo que tiene en la misma expresión que dice Jesús, en cloacas de inmundicia.
Entonces el pecado de impureza, el pecado de soberbia es tan feo que actúa como una peste intolerable que va a obligar a la Santísima Divina Trinidad a apartarse del hombre. Entonces sigue diciendo el Señor, ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellas. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Por eso voy a probar con los castigos. El lamento de Jesús es de un Dios totalmente despreciado. Como su esencia misma es el amor, el dolor de no ser correspondido hiere directamente el ser de Dios. Cuando el amor universal y directo de Dios es correspondido con inmundicia, con iniquidad, la misericordia va a agotar sus canales de paciencia y aquí es donde aparece la justicia. Interviene a través de la medicina amarga. ¿Cuál es la medicina para curarnos? Los castigos, para obligar al hombre a recuperar el conocimiento de sí mismo y a recuperar sus deberes que le debe a Dios ante sus derechos. Y en el párrafo 144, Luisa, que nos dice, yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían a Jesús. Para huir quería esconderse en mí, pero como para encontrar un refugio. Entonces, Luisa ya no piensa en su comodidad o en la vergüenza que siente ante la familia por el estado que tiene o ante los confesores. No, ella al ver a llorar a Jesús, su mente se vacía de sí misma y se llena por completo de la pena por Dios. Ella se convierte entonces ahora en qué? En ese santuario de refugio que los demás hombres le niegan a Dios. Jesús entonces va a encontrar en el alma resignada y atenta de Luisa esa tregua, ese descanso que el mundo le quita. Sigue diciendo Luisa. Sentía también la pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Me habría sido más insoportable sufrir me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Acá ya vemos el cambio completo de Lisa, la metamorfosis. Acordémonos que ella comienza sintiéndose como un gusanito. Ahora ya Luisa, en este párrafo, se ha convertido en esa bella mariposa que ya gira alrededor de Dios con esa caridad perfecta. Luisa acá alcanza y prefiere ser ella la que reciba todos los rayos de la divina justicia que caigan en ella antes de deber sufrir al hombre, a su prójimo, del pasado, presente y futuro. Aquí el amor de Elisa se ha divinizado tanto que su caridad se vuelve idéntica a la de Jesús, dar la vida y todo su ser en sacrificio para salvar a quienes la rodean. Y aquí pasamos al párrafo 145. ¿Qué pasa en este párrafo? En estas primeras líneas, Luisa relata que trató de compadecer a Jesús lo más que podía. Le pidió ella con todo corazón que evitase los flagelos que su justicia tenía preparado. ¿Qué le decía? Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es tan grande, le decía Luisa, ahí tienes el mar de tu pasión, el mar de tu sangre, le decía Luisa, el mar inmenso de tu sangre, donde puedes sepultarlas y así tu justicia quedará satisfecha. Luisa ya no es la niña que llora por temor, ya no. Ella su inteligencia aplica una verdad. Es correcto, el pecado del hombre es grande, sí, es grande, es muy grande, pero tu amor, el amor de Dios es infinito y es más grande. Entonces, ¿ella qué hace? Ella realiza un acto y toma ese elemento de valor infinito, que toma el mar de toda la sangre de Jesús para arrojarlo en el platillo de la divina justicia. Y así que, y así equiparar la balanza, equipara la divina justicia con la misericordia y satisface los derechos de Dios. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Y sigue diciéndole, si no tienes dónde ir para deleitarte, ven a mí, te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él.
Luisa le ofrece a Jesús el remedio más grande, se ofrece ella misma para que él se refugie. Ella reconoce su propia nada, reconoce su mirada, su miseria humana, cuando le dice también yo soy un lugar inmundo. Pero activa su confianza, sabe que el sol de la divina voluntad puede purificarla y transformarla en lo que él quiere. Entonces va a ofrecer su vida con tal de ver a sus imágenes libradas de este castigo. ¿Y el Señor qué le responde? Esto lo vamos a ver en el siguiente párrafo. Le dice, precisamente esto es lo que quiero si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo. Entonces Jesús toma la palabra de Luisa y la sella con su quiero. Jesús acá le cambia las reglas del juego. Hasta ese momento, Luisa solamente caía en esa petrificación, en ese estado de cuando, de vez en cuando, por horas o algunos días. Pero ahora, para salvar a la humanidad, Jesús le exige que ya no sea así. El sufrimiento debe volverse un estado de vida casi continuo e ininterrumpido. ¿Por qué? Porque como nos enseñan los escritos, siempre Jesús dice, si continua es la ofensa, continua debe ser la satisfacción. Entonces sigue diciéndole a continuación, yo libraré a los hombres, mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Ajá, ok. Entonces acá vemos que Jesús va a colocar a Luisa justo en la intersección entre la divina justicia que baja a reclamar sus derechos y las iniquidades de los hombres de todos los tiempos. Y cuando mi justicia, dice el Señor, sigue diciendo, se vea llena de las iniquidades de modo que no pueda contenerlas y Él se vea obligado entonces a mandar los flagelos para castigar a toda la humanidad, ¿qué le dice? Encontrándote a ti, encontrando a Luisa en medio, en vez de golpearlo a ellos, quedarás golpeada tú. Entonces, esto es la perfecta definición de lo que es un alma víctima en divina voluntad. Cuando la copa de la justicia se satura y el castigo debe de caer porque es un derecho de justicia que Dios reclama y este castigo debe de caer como un rayo sobre la tierra, el rayo en su camino ya no va a encontrar a las criaturas, sino va a encontrar a Luisa. Entonces Luisa va a operar como qué, como un pararrayos de amor. Ella va a absorber el impacto de la justicia divina en ella misma. ¿Para qué? Para que el mundo reciba en cambio el rocío de la misericordia. Jesús termina acá diciendo algo contundente. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo no. Entonces, la salvación del mundo ha quedado amarrada a ese a ese fiat constante del alma víctima, de la pequeña alma víctima, que acepte ser consumida diariamente en la llama del fuego del amor divino. Y de aquí pasamos a los párrafos 147, 148. ¿De qué trata? ¿Qué dice Luisa con todo lo que le dijo el Ay, Señor? ¿cuál María? ¿Cuál va a ser usted? Yo quiero hablar aquí eso. De la... Luisa nos dice, yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle, porque le había dicho, si tú eres alma, si te aceptas ser alma víctima, yo, dice Jesús, voy a salvar a la humanidad, voy a salvar a las criaturas, pero esa era la condición. Entonces dice, yo quedé espantada y temblaba. Frente al oficio de ser para rayos entonces continuo, las potencias de Luisa, las potencias del alma, experimentan ese temor, ese pánico natural, quedar golpeada diariamente por los rayos de la justicia divina, estremece a su naturaleza, pero Jesús espera en silencio, no la presiona, no le exige el fía de la criatura,
Él quiere que sea un fiat con libre albedrío. Llega el momento en que Luisa se siente casi obligada a dar una respuesta. Le decía a Jesús que por su parte estaba pronta a aceptar, pero, dice Luisa, ¿cómo se arreglará por parte del confesor? Porque acuérdense, el confesor podía ir o no podía ir. Si no quiere venir de vez en cuando, ¿cómo será posible que quiera venir todos los días? Liberarme de esta cruz libérame, le decía Luisa a Jesús, de esta cruz de necesitar al confesor. Entonces, Luisa, ¿qué hace? Está analizando, sabe que hay una guerra con los sacerdotes, se va a desatar con más fuerza. Si la iglesia tiene que ir a su casa todos los días, entonces no van a querer ir. Entonces le vuelve a proponer a Jesús ese deseo siempre que tuvo, que todo quede en privado. Le dice, todo quedará arreglado entre tú y yo. O sea, esto sea Jesús el que la libere todos los días y no el confesor. ¿Para qué? Para evadir ese peso del juicio de los sacerdotes, porque también la juzgaban a ella. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Luisa? Ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Entonces, Jesús es inmutable. No, él no quiere ese pacto privado y le ordena que pida la obediencia al confesor. Como hemos visto, Jesús se somete hasta esa misma obediencia. Si el sacerdote dice no, la obra se detiene. Jesús prefiere atar esto a la palabra de un hombre en la tierra con tal de dejar claro que la divina voluntad opera en el corazón de la iglesia. Sigue diciendo, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma. Jesús le cambia el enfoque. El sufrimiento continuo no es solo una caridad para salvar al mundo, no. También es el fuego para que el alma de Luisa pase de ser una criatura que solo hace la voluntad de Dios a ser un alma que posee la voluntad de Dios. Entonces, para eso, este recipiente debe ser purificado mediante la mortificación continua, porque ella va a contener a la divina voluntad. Ella va a contener toda esta revelación divina. Y sigue diciendo, de modo de disponerte a tomar conmigo un místico desposorio, y después de esto haré la última transformación. Aquí Jesús le revela cuál va a ser su destino. ¿Cuál es? Llegar al místico desposorio que nosotros vamos a ver más adelante en los párrafos que vienen. Es el paso a la última transformación. Es el matrimonio espiritual, es la unión, la fusión de voluntades. Sigue diciendo Jesús. De modo que los dos seremos como dos velas que, puestas en el fuego, una se va a transformar en la otra y se va a formar una sola. Así transformaré a mí en ti. Entonces, imaginémonos dos velas encendidas. El calor derrite la cera de ambas y las dos se van a volver una sola hoguera. Ya no se va a poder distinguir la cera de Luisa y dónde empieza la cera de Jesús. Las dos ceras se fundieron bien compactas. Su inteligencia, memoria y voluntad quedan absorbidas por el fuego del amor de Dios, que es de naturaleza. Dios se transforma en ella. Los actos humanos van a dejar de existir para dar el paso a los actos, a los modos divinos. Y dice el Señor, y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, ¿no estarías contenta si pudieras decir el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? La crucifixión entonces viene a ser ese resultado de esta función, de esta unión. Si Jesús es el esposo crucificado por amor, entonces la esposa que vive en la divina voluntad también debe estar configurada igualmente en la misma cruz. Al final, la metamorfosis este cambio va a ir borrando esa distancia que hay entre el creador y la criatura. Dice el Señor, no hay ninguna cosa que me haga de semejante de Él, decía Luisa, para que ella pueda decir esto.
Él es el esposo. Jesús le está dando a Luisa la frase de victoria que ella misma va a poder pronunciar ante el mundo. No hay ninguna cosa que me haga de semejante de qué, del esposo, de mi esposo. Como las dos velas se funden en una sola llama, entonces la mente, la voluntad de Luisa van a quedar tan absorbidas por Jesús que ella ya no actúa como algo independiente, no, va a actuar con los mismos modos divinos de Jesús. Por lo tanto, cuando Luisa se mire en el espejo espiritual, ya no se va a ver ella a sí misma, sino que se va a ver la fisonomía de su hermano en ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Luisa va a aceptar las espinas, los clavos, la mirada pública, las críticas, todo, porque comprende que el dolor, el sufrimiento, amar la voluntad de Dios en ese dolor, en ese sufrimiento, es el traje de gala idéntico al de su amado. Y finalmente llegamos al último párrafo, al párrafo 149. ¿Qué pasa aquí? Dice Luisa, como aquella palabra que el Señor me dijo por un cierto tiempo, ¿no? Porque cuando pudo hablar con el confesor, dice Luisa, le dije todo lo que el Señor me había dicho, esa palabra por un corto tiempo. Yo la tomé como por 40 días más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así. Aquí es algo misterioso cuando Jesús dice, le pidió que sea el sufrimiento por un cortito tiempo, porque conoce la fragilidad de nuestras potencias cuando aún no están divinizadas. Lisa confiesa y dice, si el Señor bendito, dice a continuación, ¿no? Si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Entonces, Dios va dosificando esa luz de la claridad y la exigencia, no muestra todo el camino que debe caminar la criatura de golpe. ¿Para qué? Para que justamente la naturaleza humana no muera de espanto, no se asuste, sino que va ensanchando el corazón, la mente, para que pueda ir conteniendo paso a paso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero sigue diciendo algo, Luisa, muy bonito. Pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años. Al momento de escribir este pasaje, Luisa ya llevaba 12 años. Al principio, acuérdense, Jesús en el párrafo anterior le decía, voy a salvar a la humanidad si te ofreces de alma víctima por un corto tiempo, pero ese corto tiempo a este momento se había convertido en 12 años. Entonces, Lisa estaba 12 años ya en cama. ¿Qué pasó en ese tiempo? El giro diario y continuo alrededor de la luz, girando alrededor de Dios, destruyó su antigua mentalidad humana. Su inteligencia ya no ve la inmovilidad como una desgracia, sino que ha adquirido el conocimiento de la preciosidad de la cruz. Los años que Luisa pasó en cama no fueron un castigo, no, fueron para tener la disposición de Jesús. ¿Por qué? Porque en estos años que Jesús tuvo a Luisa en ese estado, fueron para darle las lecciones más altas sobre su eterno fiat y para hacerla beber sorbo a sorbo estos conocimientos de esta vida divina. Entonces, teniéndola en calma, Jesús la fue uniformizando a su semejanza. Luisa le comenta a su confesor que Jesús quería que por 40 días le diera la obediencia de estar continuamente sufriendo, pero con gran sorpresa mía, dice Luisa, porque yo lo creía imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, él me daba la obediencia. Entonces, Luisa creía imposible que el sacerdote fuera todos los días cuando tenía que pronunciar su fiat a sacarla de ese estado, pero se lleva una gran sorpresa. El confesor le dice, ok, si lo quiere así Dios, así lo voy a hacer. Entonces,
Y fue todo lo contrario. El confesor confiesa que al principio se negaba a ir a todos los días por un respeto humano, pero no, la obediencia activó justamente eso, la obediencia a tener que cumplir lo que Dios estaba haciendo, diciendo y pidiendo. Dice Luisa, mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas. Entonces el alma de Luisa goza por poder contentar a Dios, al amor, y goza también por poder liberar a las criaturas del cólera y de las guerras. Entonces la felicidad de Luisa ya no depende de su comodidad física, sino de la gloria que le está dando a quien, al Padre, a Dios Padre, y por la salvación de sus hermanos. Y continúa diciendo, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia. También el alma la sentía también el alma la sentía pensativa, porque debía de estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, que era mi único consuelo. Entonces, si bien Luisa estaba contenta al dar su fiat como alma víctima ya continuo, porque sí sabía que iba a salir de ese estado porque iba a ir diariamente el confesor, pero también ella no podía ir a recibir continuamente el alimento porque estaba petrificada, ¿no? Pero acá nos está demostrando la última gran batalla que tiene Luis en su mente. La naturaleza humana tiembla ante este estado y la memoria espiritual de Luisa se llena de tristeza ante la privación posiblemente de la Eucaristía ordinaria de todos los días. Entonces acá viene la tentación para sembrar una guerra tan feroz. Pero como Luisa ya tiene su mirada fija en Dios y se queda con los ojos cerrados como muerta, esperando la reacción de la divinidad, entonces Jesús interviene de improviso y puso remedio a todo. ¿Cuál es el remedio que puso Jesús? Luisa ya dio su fiat, Luisa ya dijo sí al fiat de Jesús, dijo sí a la petición de Jesús, sí, seré esa alma víctima. Y entonces es así que el reino de la divina voluntad queda oficialmente como inaugurado en la tierra. Y aquí lo dejamos. Hemos terminado esta meditación de todo este volumen, de esta parte cuando Luisa es escogida como víctima. Acá ya lo hemos visto, cómo ha sido esta transformación. Esto es para que se vuelva a meditar, se vuelva a leer. Entonces aquí vamos a parar y nos vamos a ver si hay alguien que quiera decir algo.